Bien, estamos con Mauro González, empresario textil, presidente de la Confederación Federal Pymes Argentina. ¿Cómo andamos, Mauro? ¿Cómo anda eso? Muy bien, decíamos de salud, perfecto. Eh, Tema económico, no, complejo, muy bien. complejo. Bueno, vamos a analizar un poquito esta situación. Desde que asume Javier Milei, Ujú. de que llega a la Casa de Gobierno, bueno, evidentemente pega un giro de 180 grados. ¿Y cuánto impacta eso en las pymes y puntualmente en el sector textil? Mira, en realidad nosotros veníamos complicados con la producción porque estábamos quizás con escasez de insumos para la actividad productiva. Bien, Era un problema de crecimiento, eso hay que decirlo, ¿no? Uno cuando crece necesita importar más, necesita más recursos. Y la verdad que ese era el problema que existía en ese momento. También entendíamos que una cuestión quizás económica y social, que eran los altos niveles de inflación, el bajo poder adquisitivo de los trabajadores, era una cuestión que había que resolver, pero se terminó un año 2023 con una baja en la tasa de desempleo del 6,3%, la verdad que histórica y muy baja, con mucha actividad, por suerte. Ahora bien, cuando cambia el gobierno de Javier Milei, uno tenía expectativas, uno puede tener buenas o malas, pero en realidad no claro. se sabía hacia dónde iba este gobierno libertario. Nosotros decimos un gobierno quizás es un experimento a nivel mundial, ¿no? Y eso también nos preocupa la situación, Ujú. porque no se sabe para dónde va a ir Claro. ni la economía ni lo social. Hoy ya no se sabe dónde va lo cultural y dónde van un montón de cuestiones básicas que necesita la sociedad. La realidad es que la mega devaluación que casi generó a llevar el dólar a más de 800 pesos, aumentar los impuestos, porque hay que decirlo, Javier Milei no quitó un solo impuesto, sino lo que vino a hacer es poner más impuestos. Hoy tenemos más impuestos en los combustibles, tenemos más impuestos para exportar, más impuestos para importar, y con lo cual, digamos, generó una realidad bastante compleja. Esto, acompañado del DNU, la verdad que el DNU ha sido algo que marcó totalmente, digamos, los diferentes sectores, liberando todos los precios. Uno de ellos ha sido el tema de las prepagas, Claro. en una cuestión que ha generado un conflicto Sí, más que seguro. importante. Desde ahí, el sector productivo empezó a tener una merma en la actividad, ¿no? Empezamos a tener una caída en la actividad que se fue profundizando hasta el mes de marzo, que estamos en niveles entre el 20 y el 35%, de acuerdo a los sectores, pero no hay un solo sector Que haya que esté en crecido. alza. Claro. Todos los sectores están en baja. Bueno, a la apertura indiscriminada de las importaciones se le suma la caída de la actividad. A la caída de la actividad también se le suma el aumento de las tarifas. Ya no hablamos del consumo, sino de las tarifas energéticas para producir. Claro. La quita que se le hace a la pequeña y mediana empresa, a partir del mes de febrero se le quitan los subsidios a la pequeña y mediana empresa, con lo cual ya a partir de marzo empezamos a ver Claro. estas tarifas que se han triplicado y hasta en casos cuadriplicado en los valores, imposibilitando aún más poder desarrollar la actividad. Esto que vino aparejado, nosotros empezamos a entender que las grandes empresas a partir del comienzo de año empezaron a suspender y a echar trabajadores, el caso de Asindar, Lombí, Bimbo, General Motors, Toyota. Nosotros venimos sosteniendo porque para las pymes es muy importante el trabajador, la formación. Nuestros trabajadores son el capital más importante que tiene nuestra empresa. ¿Por qué? Porque dedicamos mucho tiempo en la formación. Claro. Entonces, nosotros no creemos en eso de desprenderse a los trabajadores para reducir costos. Eso digamos, es un planteo totalmente para nosotros irracional. Convivimos Ujú. con nuestros trabajadores. Las pymes somos un trabajador más y estamos en permanente vínculo con lo que le afecta el día a día. A esto también hay que sumarle el aumento del transporte. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver el aumento del transporte? Bueno, para nosotros sí tiene mucho que ver porque Seguro. eso es la caída del poder adquisitivo del trabajador. Seguro. Lo que le aumenta el transporte es una reducción del sueldo Claro. y Claro. la situación cada vez se vuelve a tensar más. En este sentido, lo que nosotros estamos viendo es que se sigue profundizando la actividad económica, se sigue Ujú. profundizando la caída en La la actividad caída. económica. Y en ese sentido vamos a tener mayores problemas. Por eso Claro. digo que en un escenario con este tipo de políticas públicas, que en primer lugar estamos avisorando
el abismo. Sabemos que estamos marchando hacia allá porque las políticas nos están orientando hacia allá. Si no se detiene esto o no cambia de rumbo, y evidentemente va a ser esto como se dice, un caos, una profecía autocumplida, diríamos, que sabemos que vamos a terminar ahí en ese abismo si no se cambia esta política. Entonces, en este escenario donde pareciera que lo que importa más es el equilibrio fiscal, es los números macros, sin importar cuál es el costo real en nuestra Ujú. economía, a ver, lo vimos en los 90. Sí, El sí, país en los 90 sí, tenía un equilibrio obvio. fiscal, Sí, digamos, ahora uno se da vuelta y la crisis económica y social que se ha vivido, bueno, la diferencia es que en este gobierno, en tan solo 5 meses, aceleró a fondo y claro, los resultados los estamos viendo ahora. Entonces ya claro. comenzamos a ver el cierre de pequeños comercios, el cierre de pequeños talleres, que esto se empieza a replicar. Y esto va a afectar de manera directa de los más pequeños hacia los más grandes. Nadie está excluido. Acá el agua está subiendo. Claro. Algunos lo tendrán más o más abajo, más arriba, pero al fin y al cabo, si esto no cambia, el agua va a crecer y nos va a tapar a todos. Ujú. Se esperan, obviamente, quizás en esto también hay algo no sé si de relato, de ficción, pongámosle el nombre que quiera, con estos números que se dan con la inflación, ¿viste? Porque yo hoy lo comentábamos mientras estábamos produciendo el programa. Escuchaba a un hombre que venía viajando conmigo en el subte y decía, la inflación es del 8,8 y la del mes que viene va a ser del 6%. Eh, yo creo que el país en 2 meses va a despegar porque hay créditos. Hay dos lecturas, digamos, o hay confusión en lo que se está viendo. Digo, en la diaria, En ¿no? primer Vos lugar, sabés, sí, sí, lo que hay que decir que una inflación del 8, del es alto, 6, del es alto. 5 es alta en Argentina y en el mundo. Claro, Estamos ante, vamos, un número muy, pero muy alto. Después entiendo que este gobierno utiliza mucho el relato justamente para apoyarse. No nos olvidemos que ha ganado en el mes de noviembre, es un claro, gobierno que ganó de manera legítima, legal, tuvo un apoyo en la sociedad. Bueno, ahora hay que ver hasta dónde dura ese apoyo. claro. Esta es una cuestión real. Si vos me lo preguntas a mí, yo creo que todavía tiene, digamos, una cuerda como para Un que plafón, la gente siga una sosteniendo. base todavía está. Sí. Sí. La gente dice, bueno, hay que sufrir, hay que pasarla. Digo, uno a veces le cuesta entender, digo, Es que el pero. relato entró, O bueno, sea, el relato entró, fue efectivo. y el relato entró porque la política no pudo resolver los problemas de la gente. Entonces, Javier Milei es el resultado de las malas políticas públicas que aplicó tanto el gobierno como la oposición de los dos últimos gobiernos. No es una cuestión de un partido u otro, ¿eh? Acá Seguro. ninguno de los dos logró resolver los problemas que tiene la gente. El incremento de la pobreza es resultado de esto. Ahora, no podemos negar que una cosa ha sido en el gobierno de Macri, un gobierno que digamos, que privilegió la especulación financiera contra un gobierno de Alberto Fernández que tuvo un montón de dificultades, pero apostó hacia la producción. Nadie puede negar que teníamos tasas subsidiadas, que teníamos aportes no reembolsables, que podíamos producir, que se generaron diferentes programas para la asistencia del empleo, del Ministerio de Trabajo, del Desarrollo Social, el potencial trabajo. Hubo muchas herramientas. Ahora, ¿eso alcanzó? No. No, Inevitablemente quedó a la vista que no alcanzó. Lo que nosotros entendemos es que quizás hubo que tomar unas medidas más de fondo para que no sucediera. El gran tema en cuestión es que los diferentes sectores de la clase argentina apoyaron a Javier Milei en las elecciones. Hoy están atravesando, yo en esto voy a ser digamos, muy crítico, quizás la gente, los sectores más vulnerables van a seguir tolerando, no le ha cambiado de un gobierno a otro, con lo cual para ellos es lo mismo, pero sí el sector de la clase media, digamos, la clase media tan un ejemplo a nivel mundial en Argentina por su cultura, por su diversidad, por su movilidad social ascendente. En este sentido, es el sector que más golpeado va a estar. Y sin embargo, ha sido el sector que apoyó a Javier Milei. Entonces, ahí hay una dicotomía para ver hasta cuándo dura y, ese sí, sostenimiento.
Explícame, Mauro, qué es lo que dice el empresariado pyme hoy, porque yo tengo una teoría, bueno, con vos es la primera vez que hablamos. Ujú. Yo previo a las elecciones tracé un panorama y dije, si votan los colectivos, gana Massa, hay que ver cómo responden los individualismos, y es evidente que ganaron los individualismos, porque vos cuando escuchabas a los diferentes colectivos, todos te decían que estaban en contra de Milei, desde las pymes hasta la comunidad LGTB y demás, o sectores estudiantiles. Pero evidentemente algo pasó en el medio que hizo que gane Milei. ¿Qué es lo que piensa el empresariado, el sector tuyo? No quiero saber, sé que es lo que piensa el empresariado UIA y demás, pero me interesa Ujú. saber el empresariado medio, qué es lo que piensa de esta situación. Y en este sentido hay una discusión permanente, ¿no? Yo creo que todos entendemos que ante esta situación los efectos son los mismos, ¿no? El famoso dicho, cuando me quemo con leche veo la vaca y lloro. Bueno, nosotros estamos viendo que esto va a pasar. Sin embargo, hay muchos que aún sabiéndolo deciden esperar. Es algo muy similar con lo que ha sido en el gobierno de Mauricio Macri. Claro. O sea, muchos empresarios, pymes en Sí, particular, sí. apoyaron la candidatura de Mauricio Macri y creyeron que iban a venir los famosos brotes verdes, que Eh, nunca llegaron. Sin embargo, estuvieron los últimos 2 años en una situación muy, pero muy delicada, por eso hablamos de más de 23.000 cierres de pequeñas y medianas empresas. claro. Hoy esto se está acelerando y es increíble cómo algunos toman ese timing de decir, bueno, hay que esperar un poco más. Yo entiendo que todo depende de hasta dónde tenés el agua. Claro, Aquello que tienen en la rodilla y seguramente pueden esperar más, aquello que la claro. tengan en el cuello. Pero la realidad es que Ujú. este tipo de política, porque hay que decir, es un tipo de política sin política, no hay gestión. Hoy Claro. tenés una Secretaría de Trabajo, tenés una Secretaría de Producción Que no que no funciona. articulan un solo Claro, programa, claro. no funcionan. O sea, hay una ausencia total del Estado. Ya no es un Estado eh, que no es presente, ya es un Estado, digamos, casi anárquico. Sí, sí, Nadie sabe lo que hace el otro sí, y sin embargo nadie está gestionando. Entonces, sí. vos hablas con unos funcionarios y te dicen, Lo más anárquico que tiene este gobierno es justamente la gestión del Estado, que no sabes si no totalmente, lo hacen porque no tienen la gente, porque cuando vos también vas a los números, te dicen que hay un 70-80% de cargos que todavía no están ocupados. ujú. y, Entonces, no sé y si, muchos si eso cargos, claro, son lo que y tienen que hacer. muchos cargos que gente que va preparada termina renunciando. Uno Claro, escucha semanalmente que ha renunciado esta persona de este cargo, esta persona de este cargo, porque no hay gestión, no existe una sola política, y te hablo de nuestro sector, no existe una sola política productiva ujú, que impulse este gobierno. Hay una anarquía total, una ausencia. Y esto nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo? O sea, fíjate que tuvimos que movilizarnos el día de ayer, claro. ir al Senado, hablar con los senadores, tuvimos la posibilidad, mañana estamos participando en la comisión del Senado justamente para exponer ante lo que el impacto que puede generar el RIGI, que es, Claro, digamos, yo siempre digo lo mismo, este régimen de incentivo a las grandes inversiones es aparte de lo que nos está pasando. O sea, claro, claro. Sí, tomo esto es que solo, eso no llegó todavía. Sí, sí, claro. eso todavía no llegó. Eso es lo que tenemos. Eh, Más allá de esta movilización y demás, ¿ustedes van a acompañar, por ejemplo, CGT y otras organizaciones ya dijeron que el día Ujú. que se trate en el Senado van a hacer una movilización? ¿Ustedes van a acompañar esa movilización? Y ayer estuvo una conferencia de prensa que estuvo Cato Podis y se anunció también el acompañamiento. Yo justo estaba en el Senado. Sí, Seguramente nosotros creemos que hay que estar en este momento. Quizás no todos están saliendo a la sí, calle, pero sí. nosotros como referentes es momento de empezar a levantar la voz y a plantear lo que significa la pequeña y mediana empresa en cualquier país del mundo, en cualquier país desarrollado. O sea, Sí, no es que sea Argentina, en cualquier sí, país sí, la sí. importancia que tiene la pyme, la generación de empleo. Yo siempre digo lo mismo, nosotros nos giramos nuestra divisa al exterior, nosotros ampliamos en la capacidad productiva, invertimos en ampliar las líneas de producción, creemos en la creación de empleo genuino.
Claro. que es la única salida de una crisis. Sin Sin duda. trabajo no Ujú. se sale de ningún tipo de crisis. Ujú. Contame, hacemos un chiquitito, un breve para ir cerrando. ¿Qué opinás de la reforma laboral? Y ahí hay varias cuestiones. Yo creo que esta reforma en particular, yo creo que hay que modernizar la legislación laboral. Sí, hay que tener una discusión de fondo, sí, el sector empresario, el sector de los trabajadores, pero hay que ir hacia una modernización de las normas laborales en Argentina, es cierto. Hay que facilitarle, en particular a la pequeña y mediana empresa, es cierto. Ahora, yo lo que noto en este tipo de proyecto que se ha impulsado, lo único que viene a promover es la creación de mayor empleo informal. Es la expulsión del trabajo en blanco hacia el trabajo en negro. Uno dice, no, pero sería al revés. No, no, cuando uno analiza, digamos, Ah, este proyecto de ley, entiende que no viene a facilitar, primero que no viene a facilitar el empleo. Y es mentira que una reforma laboral te va a generar más empleo. Más empleo te genera la actividad económica. claro, sin duda. Más empleo te generan programas de incentivo, de formación, de capacitación, de inversión. Ahora, no existe que una ley te genere más empleo. Pareciera que este tipo de proyecto está hecho a medida quizás de las grandes empresas Sí, que sí. necesitan, o sea, utilizar el recurso humano como factor, digamos, de análisis para bajar costos. Y eso es una locura. Nosotros no nos podemos permitir eso. Nosotros necesitamos que nuestros trabajadores ganen bien, que ganen muy bien, porque eso se vuelca en el mercado local. Ah, Y las pymes vivimos en mercado interno. sin O duda. sea, es muy básico. Sí. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto movilizado. Esperemos No, que se repita. Te mandamos un abrazo enorme. abrazo grande. Gracias.